12 del mediodía con 17 minutos en todo el país. Estamos comunicados con Alberto Galo, que es un escritor que, bueno, su última obra se llama Simio Inglés. Tardó más de 10 años en escribirla y estuvo 20 años haciendo investigaciones para plasmar este trabajo. La novela, como según narra él, está ambientada en el viaje del Beagle, este barco a bordo del cual vino Charles Darwin y que empezó a entender Darwin ya desde ese momento el tema de la evolución, en épocas donde estaba instalado el debate sobre si los seres humanos descendíamos de los monos. La pregunta hoy, como dice Galo, es si hemos evolucionado, ¿no? Se supone que si somos un ser en evolución, si evolucionamos o si por el contrario, a pesar de nuestros logros, seguimos siendo el mayor depredador de especies y el mayor depredador del ambiente. Galo, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días, Marcelo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias, ¿eh? Un placer. Bueno, esto del simio inglés, allí en esa pequeña introducción que yo hice, ya se plantean varias líneas de discusión y de debate, ¿no? Sí, claro. Es una preocupación que, digamos, tengo en mi trabajo literario hace muchos años. De hecho, tengo una novela previa que se llama Ángeles entre nosotros, donde ahí ya aparece el viaje de Darwin, pero sobre todo cuando pasa por Montevideo, por Maldonado, porque allí en Maldonado él estuvo bastante tiempo. De hecho, ahí tienen un museo donde Darwin dejó varias cosas muy, muy interesantes. Y en aquel momento me quedé con ganas de escribir sobre todo el viaje, cosa que me parecía muy difícil. Y lo fue, porque fue un viaje de 5 años y por eso me llevó tanto tiempo investigar y, bueno, llevar esto a una novela. Además, yo justamente no estoy haciendo un ensayo, sino una novela. Esto es ficción, ¿no? ¿Qué le deja este libro? O sea, que a través de su lectura podemos poner blanco sobre negro, sacar cosas en limpio, concluir. Sí, bueno, a ver, es una novela policial, ¿no? En ese viaje hubo 4 muertes y allí va a bordo un oficial de la recientemente inaugurada Policía Metropolitana de Londres, pero además tenemos a Darwin, que era posiblemente el mayor observador que ha tenido la humanidad. Entonces, entre ellos dos, con un médico además, que es un poquito alcohólico, tratan de resolver estos 4 crímenes que hay a bordo y que están relacionados con una niña que va en el barco, porque el capitán en el viaje anterior secuestró, en el viaje del año 1828, secuestró de Tierra de Fuego a 4 indígenas y en este viaje, en esta novela, los está llevando de regreso. Todo esto es cierto, es decir, la novela está apoyada en hechos absolutamente reales. Bueno, la cuestión es que esta niña de entre 12 y 14 años va a bordo con 70 hombres y esto deja en evidencia esto que tú decías, que posiblemente nos pongamos en la pirámide, en la escala zoológica porque escribimos los libros, pero tal vez ahí tenga que estar el delfín y no nosotros, ¿no? Qué bueno, qué doloroso, qué lamentable. Se me ocurren muchas formas de calificar esto que en realidad es empírico, ¿no? Porque lo estamos viendo en la realidad, o sea, hay una demostración ya tácita de todo esto que estamos hablando. La historia tiene ribetes dramáticos, ¿no? Porque hablamos de homicidios, hablamos de secuestro de una niña, hablamos de viajes en condiciones espantosas, de una cantidad de cosas que ocurrieron, pero esta novela no deja de tener una dosis de humor, Alberto. ¿Cómo se hace para imprimirle humor a una historia que tiene ribetes apasionantes, pero también trágicos? Bueno, yo no sé cómo se hace, simplemente digamos que es mi estilo, es decir, no puedo escribir sin equilibrar los relatos y estas preocupaciones con algo de humor. Este, y bueno, digamos que me sale naturalmente entre los diálogos de los personajes, cuando queda en evidencia un machismo totalmente exacerbado y estúpido, tan estúpido que nos hace reír por un momento, porque esta novela también, digamos, lo que deja en evidencia es el machismo, el racismo, el poder eh, y, y, la injusticia. Esta novela forma parte de una trilogía de la impunidad. Este, y bueno, queda en evidencia una injusticia que luego no se salda con los años, ¿no?
La humanidad lleva esa carga. Es decir, el ser humano somos capaces de los mayores logros, de maravillas increíbles. Tanto si hablamos de arte como de la ciencia, somos capaces de juntarnos todos y a último momento fabricar una vacuna, ¿no? Pero también somos capaces de la peor depredación y de las peores cosas, somos capaces de planificar guerras sobre una mesa tomando un vaso de whisky, ¿no? O de permitir que la gente y que niños mueran de hambre cuando tiramos toneladas de comida todos los días. Entonces ahí es donde aparece la duda que tú decías al comienzo, ¿no? ¿Evolución significa necesariamente mejorar? Bueno, ahí hay una duda sobre eso. Volviendo a tu pregunta, yo necesito trabajar estos temas con cierto humor y eso le da a la lectura un cierto equilibrio y un poco de oxígeno también, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la culpa, Galo? Porque también sobre la humanidad pesa ese sentimiento de culpa no por lo maravilloso que se ha hecho, que es mucho, por supuesto, pero también se ha hecho mucho de destrucción, muchas cosas nocivas. Recién señalaba un par nada más, pero la culpa es muy pesada. ¿Qué pasa con ese sentimiento? Y bueno, yo creo que esa es una mochila enorme que carga la humanidad. Yo me descubro ahora en la pandemia, la pandemia nos permitió pensar mucho también, ¿no? Y me descubro que finalmente estoy escribiendo casi sobre las mismas cosas, sobre las injusticias, sobre la culpa, pero estas injusticias, estas impunidades no son gratuitas, es decir, van generando un peso enorme sobre la humanidad y sobre todos nosotros, que hacen que toda esta cosa tan terrible finalmente se vaya acumulando con una carga muy, muy negativa y nos vaya acorralando a nosotros mismos, ¿no? Bueno, esta novela empieza se puede contar porque esto empieza en el primer capítulo nada más, ¿no? Con uno de los personajes centrales, que es el capitán del barco, que se suicida, que es verdad, además también. Es decir, insisto, todo esto es cierto. Yo simplemente hago ficción, mis personajes están moviéndose dentro de una ficción, lo que a mí me permite escribir libremente sobre ciertas cosas. Pero empieza suicidándose porque no soporta el peso de la culpa, no soporta el hecho de lo que sufrió esta niña en ese viaje y los otros indios también, los otros fueguinos también. Y no soporta también finalmente que Darwin o la ciencia le haya ganado la batalla a la religión, digamos, ¿no? El capitán era un personaje muy, pero que muy católico y no sobrevive a la publicación sobre el origen de las especies de Darwin. Como escritor, Alberto Galo, ¿se afilia a la teoría de la evolución o a la teoría de la creación? Cualquiera puede inferir que tras la lectura de este libro usted de repente es partidario de la evolución, pero ¿qué piensa como escritor y como analista, como novelista? Me gusta mucho esa pregunta porque ese debate, bueno, el segundo capítulo trata sobre el debate del siglo, se llamó el debate del siglo, donde el obispo de la ciudad de Oxford, Samuel Wilberforce, discute con un científico, con Huxley, sobre este tema. Y se le llamó el debate del siglo. Fueron personas de todas partes del mundo a escuchar este debate que duró 3 días de discusión, que fue un debate entre la Iglesia y la ciencia. Y este debate permanece en el barco durante todo el viaje. Es casi una discusión intelectual y casi una batalla permanente entre el capitán y Darwin. Y en cuanto a mí, a lo personal, ya no es cuestión de afiliarse o no. Es decir, la teoría de la evolución está más que confirmada por la biología hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía hoy, en algunas universidades de Estados Unidos, Darwin está prohibido, sobre todo en las de sesgo muy católico, ¿no? Está prohibido. Ahí el capitán defiende la teoría y dice que el mundo fue creado por Dios dice en la novela que esto hace 150 años, ¿no? Pero el capitán dice, discutiendo con Darwin, el mundo fue creado hace 1353 años a las 10 de la mañana por Dios, ¿no?
y Darwin le dice, me parece que hace un poquito más de tiempo que ocurrió eso. Bueno, es incuestionable que estamos hablando de eras geológicas, que es otra de las cosas que descubre Darwin, las capas geológicas que descubre aquí en Uruguay, allí en Maldonado, además, pasando San José, en Colonia, descubre las capas de la Tierra y eso le va dando a Darwin la pista de que estamos hablando ya de miles y miles y millones finalmente de años. A él le llevó 20 años publicar este libro, tampoco le fue fácil, él también era católico, él no quería ofender a la Iglesia, ni siquiera a su esposa, que era muy católica, y menos a la reina. Entonces le llevó 20 años tirar esta bomba. Pero es incuestionable, tenemos un ancestro común, venimos de un mismo lugar. Somos animales. Creo que deberíamos asumir esto. Y el problema tal vez esté ahí, en que somos animales capaces de razonar. Esto para mí nos hace un poco peores. El razonamiento, saber las cosas buenas y las cosas malas que estamos haciendo. Lo sabemos, no es que lo hacemos por instinto, lo hacemos conscientemente. Es peor, una ¿verdad? guerra... Qué lindo claro, tema, bueno, qué apasionante, ¿no? Porque realmente toda la maravilla de lo que es el avance de la ciencia, la tecnología, todo lo que ha descubierto el ser humano, todo lo que ha evolucionado, lo que sabemos de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, realmente nos pone en un plano de decir, pero realmente somos inteligentes, aplicamos la inteligencia, porque lo que nos diferencia del resto de las especies es que justamente razonamos, que discernimos lo que está bien y lo que está mal. Ahora, a la hora de aplicarlo, prefiero los monos, cuanto más conozco al hombre, más amo a mi perro, me quedo con los animales, sin duda. Tal cual, tal cual, tal cual. Mirá, una vez entrevisté a un neurocientífico, Fontán, que era grado 5, lamentablemente falleció hace poco. Y yo le preguntaba, ¿tenemos todavía el cerebro medieval? Biológicamente es el mismo, porque a mí me preocuparía, le decía yo, tener un cerebro medieval ahora en el siglo XXI con las tecnologías del siglo XXI. Qué peligro. Y él me dice, te voy a dar una mala noticia, es mucho peor, dice, tenemos el cerebro del lagarto en la base de nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro es como un árbol que empieza a crecer a partir del lagarto. Y en la base todavía tenemos ese cerebro que interactúa permanentemente. Cuando planificamos una guerra territorial y decidimos ciertas cosas, tal vez en la base esté el instinto de la guerra. Luego la planificación del exterminio ya es un razonamiento. Y las estrategias son un razonamiento actual, ¿no? Pero él me decía, la noticia es peor, tenemos el cerebro de lagarto todavía arriba. Horrible, horrible, peor de lo que uno podía presumir. Galo, usted sabe que es un tema que me apasiona, me parece que a muchos televidentes también, creo que está la esencia misma del ser humano, hay muchas cosas para debatir, para autocriticar, para pensar, analizar, en fin. Me gustaría que en algún momento nos pudiera visitar aquí en el estudio para abordar en profundidad estas temáticas que son muy interesantes. Pero bueno, con Simio Inglés ya tenemos una introducción bien interesante, más allá de que sea novelado, ficcionada, pero sobre hechos reales, que además nos tocan de cerca, porque Uruguay fue uno de los lugares que tocó este maravilloso científico Charles Darwin, o sea que es un tema vasto, amplísimo y que, bueno, usted tiene credenciales como para hablar y comunicarse con nuestro público. Muchas gracias por este tiempo. Al contrario, el agradecido soy yo. Cuando quieras, estamos a un paso, cuando quieras paso por ahí. No dejen de visitar el museo que tienen ahí en Maldonado, porque hay objetos de Darwin muy hermosos, en algunos casos demostrando que la ciencia tiene algo de poesía. Él descubrió lo que llamó fulgurita, que es cuando el rayo entraba en las tormentas en las arenas de Maldonado y vitrificaba la arena. Entonces el rayo quedaba atrapado, la forma del rayo quedaba atrapada en la arena. Ahí en el museo tienen un rayo colgado de una pared, que es la arena vitrificada. Y entonces Darwin dice, esto demuestra que la ciencia se parece mucho a la poesía. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo grande y hasta pronto. Igualmente, nos vemos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Qué tema, me encanta esto de discutir sobre la teoría de la evolución, la teoría de la creación, escuchar ambas vertientes, los argumentos, que uno podrá tener cierta convicción o no, pero en definitiva es un tema más que vigente porque habla de nosotros, los seres humanos.
Señoras y señores, hemos llegado al final en un programa técnicamente con algún inconveniente, totalmente ajeno a nosotros. Yo le quiero agradecer y felicitar a todos los compañeros que han hecho de tripas corazones para sacar adelante este programa, a pesar de algunos inconvenientes que nos vienen de afuera y que han sabido gestionar muy bien. Lamentablemente nos quedó pendiente la entrevista con Luis Eduardo Pereira, secretario general de la Intendencia Maldonado, que seguramente concretaremos en los próximos días. Muchísimas gracias por estar allí, por acompañarnos. Como siempre, cuídense en el mar, en el tránsito y también del sol. Sigan usando tapaboca, barbijo y sigan vacunándose. Que pasen muy bien. Hasta mañana.